¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Amados hermanos, en este momento vamos a estudiar acerca palabra de sabiduría. Estamos estudiando los 9 dones. El martes aprendimos. ¿Qué cosa aprendimos el día martes? ¿Recuerdan? Don de ciencia. Ahora esta noche vamos a estudiar acerca de palabra de sabiduría. ¿Cómo nosotros algo podemos saber? ¿Qué podemos saber de algo? Entonces, Dios es el Dios sabio. Entonces, el Dios sabio nos va a enseñar cómo vivir. Entonces, dice en el libro de Santiago, hermano, el que tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Santiago 1:5. Vamos a lecturar esta porción de la palabra del Señor donde dice así: pero si alguno entre ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la dará a todos generosamente, sin reproche, y será concedida. Hermano, usted tiene que pedir al Señor sabiduría. Antes de hacer cualquier cosa necesitamos sabiduría de Dios. La sabiduría de los hombres, la sabiduría secular, hasta un punto te puede acompañar. Pero si nosotros no conocemos la sabiduría de Dios, entonces seremos como cualquier gente común del pueblo. Pero la iglesia tiene que tener sabiduría dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da sabiduría a los que le piden. Una hermana me dijo que no sabía leer, ni había estudiado en el colegio, ni en la escuela, ni en el centro inicial. Pero esta hermana, cuando entregó su vida al Señor Jesús, pasó un tiempo más, y como no conocía letras, como no conocía abecedario, ni los 5 vocales, cómo tenía que juntar las palabras para leer. Entonces pidió al Señor que le dé sabiduría, el Señor le dio. Así también uno de mis tíos ya se fue al cielo. También mi abuelo cuando recibió al Señor Jesús en el año 1936, se convirtió al Señor. Mi abuelo era un hombre sin letras. No, en ese tiempo la gente no estudiaba. Mira, es bueno recibir a Jesús y también invitar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos llene de su presencia. Mi abuelo, después que recibió al Señor Jesús, fue un pionero de la palabra de Dios. O sea que como él no conocía letra, el predicador cuando vino, se quedó por meses en su casa de mi abuelo, lo instruyó el conocimiento, la sabiduría, le impartió la palabra de Dios. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y mi abuelo fue el primer pionero en Perú, en Ancash, en el año 1936. Y más tarde oraba y decía: Señor, el predicador lee su libro, su Biblia, pero yo no puedo leer. Enséñame, Espíritu Santo, tú dices, tu palabra me ha enseñado el pastor, el predicador me ha dicho, el que tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Te pido a ti, Padre, que abras mis ojos. Quiero conocer esas letras. Señor, quiero conocer letras. Y el Señor contestó su petición. Desde luego mi abuelo aprendió a leer la Biblia. Leyendo la Biblia, él predicaba la palabra. Yo ya cuando era uno de sus nietos muy consentidos, era un nieto favorito para mi abuelo. Era muy consentido. Entraba a su tienda, en su tienda hacía trabajos de artesanía y de paso vendía. Entonces, cuando me veía mi abuelo me decía, en quechua me decía: Shapra, ven papito, ven hijo, trae tu mandolina.
Yo tenía 5 o 6 años de edad. Trae tu mandolina, tócame una alabanza. Yo por caramelo iba a tocar. Tocaba, me sentaba, toca hijo. Cantaba lo que me había enseñado en la iglesia, esos guainitos. Cantaba para Dios. Y después que cuando terminaba, mi hermano me hacía sentar en su rodilla, me daba un beso, un puñado de caramelo me daba. Entonces, hermano, aquel hombre que conoció al Señor, pero esta persona, mi abuelo, era uno de los perdidos, era un borracho. Uno que maltrataba también a su esposa. Mis tías, hermano, eran fabricantes, hermano, como peón, hermano. Mi abuelo tenía fábrica de tejas, tenía 3 hornos. Y abastecía en esa hacienda donde vivía, abastecía para toda la población, hermano, tejas. La gente se llevaba cantidad de tejas para techar su casa. Aquella época techaban su casa con teja. No había Eternit ni calamina. Entonces él tenía fábrica de tejas. Esa plata él lo disfrutaba, se iba a emborracharse. Pero en esa borrachera, cuando estaba en una fiesta patronal, en ese pueblo llamado Axo, con sus amigos se estaba emborrachando. En esa época no había cerveza ni alcohol, nada. Dice que había guarapo, no sé, así, cañazo. Entonces eso, ahí estaba emborrachándose y el predicador en plena fiesta sale en la plaza de armas de Axo, dice: Cristo sana y salva. Vengan, entreguen sus vidas a Cristo, arrepiéntanse pecadores. Entonces, ¿quién es ese Cristo que sana y salva? Yo quiero a ese Cristo que me cambie. Yo me emborracho y acabo el dinero. Ahora, yo quiero que Cristo me quite esto. Delante del predicador está arrodillado. Yo quiero a ese Cristo. Dámelo ese Cristo. Yo quiero conocer. Yo quiero conocer a Cristo. El predicador, el evangelista, puso su mano, hermano. Aquel borracho que se embriagaba, hermano. Al mismo momento, cuando imponía con su mano, dice: mi abuelo cambió. Fue transformado por el poder del Espíritu Santo, hermano. Y nosotros somos sus descendientes de mi abuelo. Y hemos salido pastores, mis tíos pastores, sus nietos pastores, y también sus bisnietos también. El pastor también es John, pastor, su bisnieto. Una generación de pastores, hermano. Dios cambia, hermano. Dios da sabiduría. Mi abuelo se dedicó a leer la palabra de Dios sin saber, pero el Señor abrió sus ojos. Y también uno de mis tíos se llama Epifanio Jara, como yerno. Él tampoco no estudió colegio, pero él aprendió también la Biblia. Así como mi abuelo fue enseñado por el Espíritu Santo enseñó también a mi abuelo a leer la Biblia. Mire, hermano, mi tío, hermano, recitaba como cualquier poema. Todo el libro de Salmos estaba en su mente, en su corazón, estaba grabado. Y yo, como su sobrino que escuchaba eso, me lo grabé todo. Hasta el día de hoy se ha quedado ese libro de Salmos en mi corazón, hermano. Ese tipo de sabiduría nosotros necesitamos. Algunos de ustedes dicen: pero yo no estudié como el pastor Elías en un seminario bíblico, no he estudiado en universidad bíblica para ser predicador. No. Aquellas personas, esas personas, hermanos, no estudiaron ni colegio, ni conocían letra, ni conocían abecedario, pero llegaron a ser grandes predicadores. La historia cuenta. Allá en Ancash cuentan, los primeros conocedores, los primeros evangélicos han sido los aguayos. Y la palabra del Señor empezó a expandirse. Hermanos, se fue por Huánuco, se fue a Huacaybamba, Pinra, Canchabamba, todas esas zonas. Mis abuelos fueron a predicar la palabra del Señor, y mis tíos, ya cuando se multiplicaron en la iglesia, hermano. ¿Usted quiere obtener sabiduría? Ahora nosotros vamos a pedir la sabiduría. ¿De qué forma? Mire, encontramos en el libro de los Hechos, dice: había un hombre llamado Bar Jesús. Uno de los hombres que no dejaba predicar la palabra del Señor, hermano.
que no dejaba predicar la palabra del Señor al apóstol Pablo. Y resulta que el apóstol Pablo, hermano, predicando ahí, este mago, este brujo, hermano, este falso profeta, hermano, no dejaba porque estaba lleno de demonios. Pero el apóstol Pablo, hermano, le llegó a conocer a esta persona. ¿Qué tipo de persona era esta persona? Este mago echó fuera los demonios y este mago, hermano, se quedó ciego porque la ira de Dios cayó porque no dejaba predicar a este hombre de Dios, al apóstol Pablo. Y cuando se volvió ciego, hermano, estaba ahí estaba buscando por dónde caminar, porque era opositor de los planes de Dios este brujo. Llegó a conocer. ¿Cómo llegó a conocer? Porque el Espíritu Santo le da sabiduría. Y en esa sabiduría, hermano, como Dios le había dado, le dice: ahora tú que eres un malhechor, que no dejas la palabra del Señor que se penetre en los corazones de esta gente, ahora en este momento te vas a volver ciego. Como el apóstol había declarado, en ese momento se quedó ciego este hombre. Cada palabra que los hijos de Dios declaramos se cumple. Usted, no sé si ha escuchado del profeta Elías. El profeta Elías era muy celoso en su tiempo. La nación de Israel era un país muy idólatra, pero conociendo que ellos eran, hermanos, libertos, que habían salido de Egipto y Dios le había dado leyes y mandamientos para que no adoraran a otros dioses. Pero ellos se rebelaron cuando Moisés y cuando los hombres de Dios murieron. Ellos se rebelaron, empezaron a adorar al dios Baal y a la diosa Acera. Ahora ahí aparece el profeta Elías. Todo el mundo, los reyes de un pueblo de Dios, hermano, adorando a Baal y a Acera. Entonces, este profeta de Dios declaró que no llovería durante 3 años, pero por su propia palabra. Un hombre de Dios, cuando dices alguna cosa que esto que se haga así, se hace. Este profeta dijo: no lloverá durante 3 años por mi propia palabra. Así es que ustedes están sirviendo a 2 dioses. Ustedes están sirviendo. Ahora, permítame decir esto. Y la gente que escucha, si se molesta, que se moleste. Ustedes están tambaleando entre 2 pensamientos. Si Yahweh es Dios o Jehová es Dios. En otras palabras, como decir, si Yahweh es Dios o Baal es Dios. ¿Se da cuenta? Entonces no lloverá durante 3 años. Y dice que la mano poderosa del Señor lo llevó al profeta Elías y allá estaba en el desierto. Estaba en el desierto, hermano. Y el rey Acab le buscaba para matarle a este varón. Él ha maldecido, él dijo que no lloviera. Busquen, hermano, buscaron en todos los países, hermano, preguntando. Y el Señor le escondió allá en el desierto. Él declaró. ¿Y cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos declarar? Eso se llama palabra de sabiduría. Declarar lo que tú declaras, eso se cumple. Ahora, después que ya dice que estaba en el arroyo, él bebía del arroyo un poquito, en esa cueva había agua empozado. Dice, el Señor le enviaba un cuervo. De mañana le llevaba panes y de tarde le llevaba carne. Esa ave carruñero
Ese ave carroñero, ¿conocen ese cuervo? El Señor le entregaba ese cuervo. Para mi siervo Elías, tú tienes que llevar el pan en la mañana para que tome su desayuno. Ese cuervo agarraba el pan que el Padre Yahweh le entregó, agarraba y llevaba donde estaba en esa cueva el varón de Dios, el profeta. Sin tocarle, con delicadeza, con cuidado, ese cuervo llevaba el pan, su ración de desayuno para este varón de Dios. Ahí volando iba, volando iba, volando iba, volando iba, y le entregaba su pan. Toma tu pan, varón de Dios. Y en la tarde, así de una forma especial, del cielo, no sé de dónde, pero traía, Dios le entregaba carne. Pero el cuervo se lo acaba la carne. Pero lo que es de Dios, el cuervo respeta, hermano. Porque de los hombres de Dios, los cuervos ni diablo no puede tocar. Y ya el Señor le enviaba: cuervito, mi siervo no comió en su almuerzo, pero esta ración llevas, esta carne. Ese cuervo iba volando, 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 y al profeta de Dios le entregaba: varón de Dios, esta es la encomienda del Padre Yahweh. Esta es tu cena. Bendito sea el Señor. Alábale de todo corazón. Ahora, por pura sabiduría, este varón de Dios está viviendo. No diría que está sobreviviendo, porque un hombre de Dios no sobrevive, sino vive. Porque está lleno de vida. Porque la vida es de Dios, la salud es de Dios. Amén. Diría sobrevivía, diría, está entre el bien y el mal, entre el hambre y la miseria. Un poquitito prueba, pero hermano, el cuervo no llevaba poco, chiquitito, porque esa ave agarra una carne grande y esa troncha grande se lo entregaba, hermano. Mientras allá los pecadores, hermano, durante 3 años y medio, donde ya no había cosecha ni siembra, ¿de qué estaban? Hasta los animales estaban muriendo, pero ese cuervo, Dios, ¿cómo le sustentaba? Seguramente el Padre Yahweh le daba una porción al cuervo. Aliméntate, cuervito, coma hasta que se llene tu estómago, pero una porción de calidad, lo que te doy, le vas a llevar a mi siervo. Lo llevaba. Y dice la palabra del Señor, estuvo hasta un tiempo donde se secó el arroyo de agua que estaba un poquitito. 3 años que no había, pues, no llovía. Seguramente, ¿qué tiempo estarías? Al menos 1 año está ahí. Pero ahora, cuando se secó, le dice el Señor al profeta Elías: hijito, anda, vaya allá donde hay una viuda que no tiene ya su harinita, también tiene para un pedazo de pancito, y tampoco ya no tiene aceite. Yo quiero salvar a esa viuda. Anda, vaya y dígale que tiene que prepararte un pequeño pancito, una pequeña torta. Y ahí la mujer está recogiendo leña, ahí baja, ahí te vas a encontrar con esa viuda. Y el varón de Dios llega a la viuda y le dice: ¿qué haces aquí, mujer? Estoy recogiendo leñitas. El último día comeremos, después ya no habrá comida, moriremos. No, dice, no vas a morir. Ahora, ese poquito aceite que tienes, esa poquitita harina que tienes, primero hazme un pedazo de bollo, de torta, cuécemelo, enseguida prepararás para ti y para tu hijo. Nunca escaseará tu harina, ni tampoco tu aceite, hasta que se acaba la sequía, la hambruna. Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Diga conmigo, sabiduría de Dios.
el hombre de Dios cuando declara, en donde no hay, empieza a abundar, se hace milagro, hermano. Nosotros necesitamos esa sabiduría. En este tiempo, hermano, estamos en los últimos momentos que la iglesia del Señor se va a ir en el arrebatamiento, hermano. Cuanto más nosotros tenemos que vivir sabia y prudentemente. Entonces usted tiene que pedir al Señor que llene de su espíritu, que llene de su presencia. Amén. Porque se acerca la gran hambruna. Hermano, no habrá comida. Hermano, no habrá comida, no habrá lluvia. Por estos años el río está bajando, pero no habrá sequía. Se lo digo en el nombre de Jesús. No habrá comida. No producirán las tierras porque el cielo se cerrará. Estamos culminando la dispensación de la gracia. Estamos pasando los últimos segundos de la gracia. No sé por qué estamos aquí en la tierra. No sé. Ya nos hubiéramos ido ya en el arrebatamiento de la iglesia. Pero por misericordia, porque todavía la iglesia del Señor está fría. La iglesia del Señor todavía está tibia. Es por eso Dios está usando su misericordia para que todos lleguemos a la dimensión, al mismo nivel de los ungidos de Dios. Uno es eso. Dos es para conquistar las almas a los vecinos para Cristo. Entonces, ¿cómo lo haremos? Con la sabiduría. Declárale a alguien. Una vez, cuando el hermano Henry estaba pasando una mala vida con su esposa, que sabe preparar chifa, el hermano Henry me llamó, me dice: pastor, no sé qué vamos a hacer, estamos a punto de divorciarnos con mi esposa. Y le dije, ya llegué, le dije a la hermana Nésida: ¿qué pasó contigo, hermano? Cuéntame ahora, yo quiero escucharte, no te avergüences. Cuéntame, ¿qué es lo que pasa contigo? Me dice: pastor, pero es difícil que le cuente. En el nombre de Jesucristo te ordeno que me cuentes qué es lo que has hecho, qué es lo que estás queriendo hacer. Con la autoridad, cuando dije, la hermana Nésida me dijo: pastor, su hermano de la hermana Flor, la que testifica, me ha hablado muchas cosas. Así esto. Es por eso mi pensamiento está lleno de esas cosas. Dios me dio sabiduría. Le dije: hermano, hay dos cosas para ti. Si no te apartas de ese mal, te va a pasar. Pero apártate de ese mal, hermano. Si tú haces esas cosas, si tú no respetas a tu esposo, si te vas siguiendo a ese hombre que te está inquietando, una de las dos cosas te va a pasar: muerte, o te vas a prostituir en la calle. Así vas a terminar. Dios te va a quitar la vida o te vas a prostituir. Hermana, ríndate a Cristo por completo, hermano, para que no veas la muerte o para que no seas una prostituta en la calle como las demás mujeres que terminan en la calle prostituyéndose. Reconcíliate, hermana. Cerraron la puerta de su chifa. Le oré a los dos, al hermano Henry, a la hermana Nésida. Le hice reconciliar. Perdónense en el nombre de Jesús. Pero en ese momento me dice la hermana: ningún varón no puede resistirme mi mirada. Con mi mirada rápidamente le conquisto a los varones, me dijo. Que si tal vez a ti también cuando te veo no sé cómo te sientes. Dije: mentiroso diablo, cállate en el nombre de Jesús. Y se agachó. Con una mirada
Ya era una mirada seductora. Pero pasaron años desde el tiempo que fui a ministrar. Los últimos días, cuando ella se enfermó, su esposo me contó, me llamó después de una semana después de enterrar, llorando me llama: pastor, una sorpresa me ha pasado en día de mi cumpleaños todavía. Mi esposa se fue, murió. ¿Te das cuenta? Diga conmigo. Sabiduría. El profeta de Dios declara sabiduría, porque no es de él, sino que Dios pone en su labio sabiduría. Todo lo que dicen los profetas de Dios, los hombres de Dios, se cumplen. La hermana Nésida se fue. Yo con mi esposa fuimos a buscarle dónde vive, en Jicamarca, no sé dónde vive. Llegamos por el cerro, hoy Dios mío, tenemos que subir con la moto, y la moto no sé cómo sube ese cerro. Me compadecí porque Henry es mi amigo. Siempre cuando he estado en mis cumpleaños, él ha venido a prepararme chifas para celebrar mi cumpleaños. Cuando he inquietado a él, ha venido. Y también para el techo de la techada también vino a preparar chifa, hermano. Amén. Entonces, mire, si tú estás con Dios, si tú pides palabra de sabiduría, Él pondrá en tus labios y se cumple. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, dale palmas al Señor. No somos sabios que hemos traído esa sabiduría del mundo, ni tampoco lo hemos encontrado en los seminarios bíblicos, en los institutos. En ningún lugar hemos encontrado esa sabiduría. Esa sabiduría se encuentra cuando tú hablas con el Espíritu Santo. Esa sabiduría te da el Espíritu Santo. Alguien dice, pero si digo fallaré. Aquí está nuestra hermana Vanessa, que está. Voy a decir esa sabiduría que me dijo. Justo antes que falleciera, faltando un año, de nuestra hermana Vilma, que están sus sobrinos, ella estaba orando acá. Yo estuve orando allá siempre, yo me acostumbraba a sentarme allá con mi guitarra siempre. Después que terminó la oración, el Espíritu Santo me reveló esa señal blanca que tiene en su frente. No sé si recuerdas, Vanessa, que tenía señal en tu mamá en su frente, una señal blanca acá. ¿Lo recuerdas? Tu mamá tenía. El Señor me dice, esa señal que tiene en su frente, mi hija Vilma, es señal de muerte, me dijo el Señor. Dígale que se prepare, que se aliste. Aún sin querer yo me atreví, me acerqué a la hermana Vilma, pero ya está gozándose en la presencia del Señor. Yo no hice porque quise, porque el Señor me había revelado. No soy maldiciente, porque a una hermana yo le amo, porque ella fue nuestra madre de la iglesia, fue una columna de esta iglesia. Los que han estado primero conocen ustedes. Entonces, hermano, dije, hermanita, así me dijo el Señor. A mí, esta señal, medio que se enojó nuestra hermana. Yo no estaba deseando su vida de la mujer de Dios, de la hija de Dios. El Espíritu Santo me había revelado, hermano. Esto no lo estoy diciendo porque ella se fue. Le dije y ella se me enojó. Había dicho a los hermanos, el pastor Elías quiere que muera. ¿Cómo voy a querer que muera una hija de Dios? Más bien el Señor me dice, alístate, prepárate. Como a Ezequías, el profeta Isaías le dijo, cuando estaba a punto de morir. Tenía una herida en su pie. Estaba para morir. Y el profeta fue a su casa y le dijo al rey Ezequías, esa herida que tienes en tu pie es herida de muerte. Morirás, prepárate para que dejes a otra persona como rey aquí en este país.
Dice la palabra del Señor cuando leemos, después que recibió ese mensaje del profeta de Dios, hermano, el rey Ezequías empezó a llorar amargamente su pecado y dijo: soy pecador, Padre. Tu profeta tú me has enviado y será verdad, porque no podemos blasfemar cuando tus siervos hablan, Señor. Perdóname, Padre. Estaba gritando, llorando, hermano, con toda su alma. Y cuando está saliendo por la puerta, el Padre Yahweh le dice: mira, hijo, mira, siervo, cómo se ha arrepentido el rey, mi siervo. Se arrepintió. Anda, dígale que lo añado 15 años de vida a su nombre. El asunto cuando los hombres de Dios nos dicen hay que creer, hay que aceptar, porque es un aviso de Dios. Si mi hermana Vilma hubiese aceptado, no estaría arriba, estaría acá con nosotros. Lo recuerdo. No estoy hablando contra ella. Aquí está su hija, su hijo está acá. Yo los amo y estoy hablando con temor de Dios esto. Para mí hablar esto es muy difícil, pero ¿por qué hablo esto? Porque he orado, debo decir a la iglesia, para que la iglesia aprenda una lección. Cuando los hombres de Dios te dicen esto, prepárense, rindan su vida a Cristo. ¿Quién vive? Si tenemos que hacer regresar a nuestra hermana Vilma, haríamos regresar. Pero el Señor cuando dijo, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque el Señor lo dijo, ¿qué tipo de muerte a nosotros también nos esperará? ¿Cuándo moriremos? El Señor conoce. ¿Cuándo vamos a irnos o hasta cuándo nos quedaremos? Estamos en los planes de Dios, todos nosotros. Pero cuando los hombres de Dios te dicen, cuando los profetas de Dios profetizan, si es de Dios, no hay que rechazar. Hay que poner nuestros oídos, porque por los profetas de Dios viene el mensaje para nosotros. Eso se llama sabiduría. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Así han habido muchas personas, pero Dios... La hermana Vanessa, apenas cuando, mire, hablemos, voy a terminar así con esto. Cuando murió nuestra hermana Vilma, llegué antes que muriera, estoy orando el último día para nuestra hermana, le vi en la cama, iban a hacer una semana de ayuno, creo. Así me dijo nuestra hermana Vanessa, queremos ayunar una semana en casa, dijo, o 3 días, ¿no? Bueno, para que el Señor le devuelva la vida. Entonces, aunque la iglesia ore, aunque la iglesia clame, cuando el Señor decidió su pensamiento, sus deseos del Señor, nosotros no podemos cambiarla, hermano. Apenas después que oré, le preparé a la hermana Vilma, le dije, yo dije a la hermana Vilma, no tengas miedo a la muerte, hermana. La muerte es mejor que la vida. Aquí en la tierra nosotros padecemos. Aquí en la tierra cuántas veces tenemos que luchar y tal vez peligramos nuestra salvación. Un momento estamos, aleluya, gloria a Dios, pero mañana ¿dónde estaremos? Tal vez resbalamos. Y cuando tú cualquier momento le estás fallando, en ese momento cuando el Señor Jesús regresa, tal vez nos quedamos para la tribulación. No puede pasar, pero los que se fueron ya son salvos, hermano. Mi papá, mi mamá se fueron al cielo, son salvos, ya no están sufriendo. La sierva de Dios, la hermana Vilma, no está sufriendo como nosotros padecemos. Está gozándose en la presencia de Dios. Eso es lo más mejor. Esto es lo más mejor. Aún los hijos pueden ser a escuchar el Rosman que dirá, pero para mi mamá, ¿por qué no me dijo a mí para orar para mi mamá? Diría él. Pero así es el Señor, cuando Él dice, Él cumple, su palabra se lleva. Nuestra hermana Vanessa me llama cuando murió, pastor, como siempre he enseñado, cuando los muertos van a resucitar, siempre eso he hablado, siempre, y eso hará el Señor. Pastor, mi mamá no se murió, ven para que cuando tú oras va a resucitar mi mamá. Pero antes de que ella parta, el último día que estuve orándole, Señor,
¿qué quieres hacer con tu hija? ¿Vas a sanar tu iglesia? Está queriendo ayunar, padre. Contéstale su petición. ¿Qué me dijo el Señor? Ya llegó el tiempo de llevarme. Por eso dije, prepárate, hermana, no tengas miedo a la muerte. Dije con este texto, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hice repetir esas palabras, me fui allá, apenas cuando llego, me llaman. Se fue la hermana Vilma. Se fue, pero no fue a un lugar de perdición. Ella se fue, a nosotros nos ganó. Ella está gozándose en la presencia del Señor, en la santa ciudad, hermano. Los que nos hemos quedado es lo que está para saber. Si en una fallamos, tal vez podemos perder nuestra salvación. Pero para eso estemos vigilando, orando, hermano. ¿Quién vive? Dios es grande. Dios es Dios sabio. Él da sabiduría a sus hijos. Cuando nuestra iglesia se dividió, estuve orando ahí, estuve orando acá. Vi una espada de oro que se estaba revolviendo en el cielo. El Señor me hace ver ataúd, hermano. Y me dice, 2 personas van a morir. 2 personas van a morir. Y las personas que escucharon interpretaron al revés. Señor, ¿quiénes son esas personas que van a morir? Vi ataúd, hermano, ahí donde está, hermano, la batería. Vi ataúd. Y me dice, 2 personas van a morir. Pero esa espada era espada de oro. Cuando estamos techando, mi papá se fue. Y cuando estamos terminando arreglar, mi mamá se fue. El Señor me dijo, 2 personas van a morir. Y cuando estamos en eso un poco doliendo nuestros corazones, tal vez para los hermanos que salieron, para ellos tal vez están interpretando tal vez. Y el hermano dijo, el pastor dijo que va a morir. Ya ves, hay veces nosotros podemos imaginarnos otra cosa, pero para mi papá, para mi mamá, el Señor había dicho. Pero no le dije, ¿quién va a morir, Señor? Pero le dije, hermanos, el Señor me ha revelado una espada de oro que está revolviéndose en el cielo y personas van a morir. Ataúd, he visto ahí una caja mortorio. Se llama sabiduría. Si alguna cosa a usted le muestra así el Señor, tienes que decir, tienes que avisarnos. Escucha la voz de Dios y también ve, con tus ojos ves. El Señor abre tus ojos. Eso se llama don de visión o sabiduría. Entonces dale fuertes palmas al Señor Jesús, hermano. Este don no viene de la ciencia secular, de la ciencia ficción. Esta ciencia viene ¿de dónde? Del corazón del Padre Yahweh, del corazón. Y ese, del corazón del Padre Yahweh trae, pero el Espíritu Santo nos da. ¿Quieren que el Señor le dé ciencia a ustedes? Pero no para hacer el mal, no para hacer daño. Porque el Espíritu Santo nunca te va a dar ciencia para que hagas daño. Esa sabiduría el Señor te da para que tú avises al pueblo, para que el pueblo del Señor se prepare. Uno de los profetas del Antiguo Testamento, vamos a escuchar esto, ¿ve? Era uno que se estaba escapando y no quería, este profeta, a pesar que fue un profeta sabio, Dios le dio esa sabiduría, pero él no quería obedecer al Señor. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Anda, proclama y dígale, Nínive por completo se va a destruir. Pero dijo, no. Yo conozco a Dios. Dios es Dios perdonador. Yo en vano voy a predicar y si predico no van a morir ellos. Mejor es que se mueran ellos. ¿Cómo se llama ese profeta?
¿Ah? Jonás. Y este Jonás, ¿qué le pasó? Predicó, ya la ballena se lo tragó todo y le vomitó, ¿verdad? Ahora dijo, ahora sí, Padre, voy a predicar tu palabra. Empezó a caminar de 3 días de camino. De aquí 40 días Nínive será destruido. La noticia llegó, hermano, de esta sabiduría hasta el trono del rey. El rey, hermano, rompió su ropa. Se puso ropa de cilicio y ordenó a todo el país que ayunaran, que no gustaran comida, ni animales, ningún tipo de animales, ni los niños, que ayunarían. Porque el juicio de Dios ha sido decretado, porque este profeta había dicho, Jonás había decretado el juicio de Dios por una sabiduría. Dios mío, pero no cumplió. Sí cumplió. Es que el pueblo se arrepintió. Era más de 120,000 personas que iban a morir en el juicio. Predicó. Jonás dijo, ahora sí yo quiero ver que se mueran ahora esos impíos, esos pecadores. Está allá en el cerrito, pero hay profetas vengativos también. Porque nosotros, si el Señor nos dice, no hay que esconder. Cuando escondemos somos vengativos, pero cuando nosotros decimos es para que se prepare. En cambio, Isaías fue un profeta de Dios que no escondió, se lo dijo al rey. ¿Qué le diría el rey? Un rey dice, ¿qué? ¿Tú estás queriendo que yo muera? Soldados, saquen sus espadas, maten a este profeta. ¿No? Pero el rey se humilló. Nínive se humilló también. Amén. Y después que se humilló, se arrepintió, se rindió al Señor. Ahí está escondido. Ahí está. A ver, voy a ver que se mueran. Y Dios le hizo nacer una calabacera, que estaba sentado en la sombra de calabacera y salía un calor fuerte. Se gozaba ahí. Ahora sí, mátalo, Padre Yahweh, mátalo, esos rebeldes. Y el Señor decía, no voy a matar. Es que el pueblo se arrepintió, empezando del rey. Los niños chiquitos, todos han ayunado 3 días. No lo mataré, le he perdonado. Dice este profeta, ya ves, yo sabía que eras un Dios perdonador, ¿ve? Ahora sí, de puro gusto quiero morirme aquí. Dice que el Señor envió un gusano en la raíz de esa calabacera, lo cortó el gusano y esa calabacera se secó. Ahí está en pleno día diciendo, mátame, muerte, porque soy un falso profeta, mi profecía no cumplió. Profeticé al revés. Ahora, ¿qué me dirá ese falso profeta? Me dirán, ¿por qué el pueblo no ha sido destruido? Muerte, ven, mátame. ¿Qué profeta? Así hay profetas, hermano. A mí me gustaría cuando se le dice, cuando el Señor te dice, se humilla, pastor, me rindo, me arrepiento, no quiero morir, que me alargue el Señor mi vida. El Señor le devuelve la vida. ¿Quién fuese? ¿Quién fuese? Aunque ha hecho cosas malas o cosas buenas. El Señor es así. Jonás, un profeta vengativo. Dios no nos ha mandado, nos ha enviado, nos ha levantado a nosotros para que nos vengamos. No para venganza, sino para construir. ¿Quién vive? Dele fuertes palmas al Señor, hermano. Pónganse de pies, vamos a agradecer a nuestro Padre.